¿Qué pasa si ya no tengo un paciente solo con factores de riesgo cardiovascular, sino que tengo un paciente en una situación de un síndrome coronario crónico? Esta tabla sí que es literal a la que aparece en la guía, pero vamos a tratar de simplificarla un poco. Me vuelvo a plantear un esquema bastante similar al que hemos comentado antes. Mi primera pregunta en este caso es si mi paciente tiene isquemia miocárdica inducible. Si la respuesta a esta pregunta es que no, y se cumple que está asintomático, tiene una FEBI normal y no tiene arritmias inducidas por el ejercicio, mi paciente se considerará de bajo riesgo y por tanto puede realizar ejercicio intenso sin restricciones. Si bien es cierto que bueno, hay algún matiz en la guía que no me parece que sea ahora mismo relevante, en general eso, no isquemia miocárdica inducible, asintomático, FEBI normales, sin arritmias inducidas por el ejercicio, bajo riesgo y puede realizar cualquier actividad física. Ahora bien, mi paciente tiene isquemia miocárdica inducible, ¿qué hago? Pues le haremos un cateterismo y en este caso, ¿qué riesgo de lesiones coronarias tenemos? El riesgo de lesiones coronarias puede ser bajo o alto. Si tenemos un riesgo bajo y volvemos a cumplir las mismas premisas que antes, recordar asintomático, FEBI normal y sin arritmias inducidas por el ejercicio, estaremos en bajo riesgo y puede hacer cualquier actividad física. Pero si tiene lesiones de alto riesgo, ¿y cuáles son las lesiones de alto riesgo? Os las traigo aquí anotadas en esta esquina. Tener una estenosis de más del 50% del tronco coronario, o tener estenosis de 2-3 vasos de al menos el 50%, o tener estenosis de un solo vaso de más del 90%, o enfermedad importante en DEA proximal. Todos esos parámetros nos darán, será un factor de alto riesgo y me plantearé revascularizarlo. Llegados a este punto, cuando yo revascularizo a un paciente, la revascularización puede ser exitosa o no exitosa. O que aunque haya sido exitosa, a lo mejor mi paciente se queda con síntomas, a lo mejor se queda con isquemia persistente a pesar del tratamiento. Pues aquí es donde vamos a jugar con nuestra última pregunta. ¿Cómo es la revascularización? Si ha ido bien y vuelve a cumplir nuestras premisas, asintomático, FEBI de más del 50% y sin arritmias inducidas por el ejercicio, volvemos a bajo riesgo y mi paciente puede realizar ese ejercicio intenso. Ahora bien, si no hemos podido llevar a cabo la revascularización, se queda con síntomas, se queda con isquemia, pues obviamente le tenemos que restringir la actividad. Podrá realizar deportes de habilidad en competición y actividades de ocio de intensidad hasta moderada. Y aquí, no sé si recordáis esa imagen de 4x3 que os dije de los deportes. Fijaos, puede hacer deportes de habilidad a nivel de competición y actividades de ocio de intensidad moderada. Ahí sería cuestión de ir a esa tablita y ver realmente qué puede hacer mi paciente y qué no puede hacer. Unas pinceladas también más que comentaros. Se ha demostrado que el ejercicio prolongado de intensidad alta de resistencia aumenta el calcio arterial coronario, si bien es cierto que este aumento no se asocia con un aumento de mortalidad al menos a medio plazo. Por otra parte, tras una revascularización exitosa, yo tengo que hacer una ergometría, una prueba funcional, y si son normales, mi paciente podrá ir retomando esa actividad física de manera gradual a partir de 3-6 meses más o menos, ¿vale? Por ser prudentes. Por otra parte, podemos considerar el ejercicio recreativo, por debajo, como pone ahí, de los umbrales isquémico y anginoso, para los pacientes con alto riesgo, es decir, los pacientes que estamos en esta zona, que trabajen por debajo del umbral isquémico y el umbral anginoso, incluso en aquellos que tengan isquemia persistente, y eso es una recomendación 2B con un nivel de evidencia C. Lo que obviamente no podemos recomendar a estos pacientes es que hagan ejercicios con una intensidades altísimas, que trabajen por encima de su umbral anaerobio de manera muy significativa porque pueden acabar teniendo efectivamente problemas. Por último, el aspecto de la rehabilitación cardíaca. Tras un cuadro de un síndrome coronario agudo, se recomienda que estos pacientes se incluyan en un protocolo de rehabilitación cardíaca porque se ha visto que disminuye mortalidad cardiovascular, que disminuye hospitalizaciones, que mejora ansiedad, etcétera, de acuerdo, que se incluirán a partir de 8 o 12 semanas tras el evento agudo. Bien, pero no todo en nuestras arterias coronarias va a ser enfermedad coronaria aterosclerótica. Tenemos otra serie de anomalías que también revisten interés. Acordad lo que dijimos, las tres principales entidades que provocan la muerte súbita cardíaca en los jóvenes, o de menos de 35 años, era primero miocardiopatías, segundo anomalías coronarias, tercero ortopatías. Aquí tenemos las anomalías coronarias. Debéis conocer que la prevalencia estimada más o menos en la población es como de un 0,44% y como hemos dicho que es una causa frecuente de muerte súbita cardíaca en pacientes jóvenes. Esta imagen tampoco aparece como tal en la guía porque también se publicó posteriormente en una corrección. Lo que tenéis que conocer es que las anomalías coronarias que se asocian con un aumento de muerte súbita cardíaca son las anomalías coronarias en las que existe un trayecto coronario entre la arteria aorta y la arteria pulmonar
y la anomalía coronaria, en la que existe un trayecto coronario a través del septo, como veis ahí, ventricular. Son en esos dos grupos los que se asocian con un aumento de muerte súbita cardíaca, los que tenemos que tener obviamente más en cuenta. Bien, terminamos el grupo de las anomalías coronarias y vamos a centrarnos ahora en el grupo de la insuficiencia cardíaca. Como veis, tenemos múltiples y diversas recomendaciones, ¿de acuerdo? Vamos a intentar centrarnos en aquellas que a mí me parece que son más interesantes. Bien, para empezar, volvemos a tener lo mismo que dijimos antes. Tengo que plantear a mi paciente qué frecuencia de ejercicio le pongo, tanto a nivel aeróbico como de ejercicio de fuerza, a qué intensidad, cuánto va a durar. Y fijaos qué interesante, continuo o interválico. La guía nos abre la puerta del ejercicio interválico, un ejercicio que ha estado bastante denostado durante mucho tiempo en la cardiología, pero que, como iremos viendo, cada vez se va metiendo más por los resultados que hay de distintos estudios que se ha visto que muestra claros beneficios a nivel cardiovascular. Pues bien, si nos centramos en la insuficiencia cardíaca de manera general, me parece interesante esta recomendación que os marco, que es un clase 3, que nos dice que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, independientemente de sus síntomas, tendrán que evitar los deportes de alta intensidad, tanto de potencia como de resistencia, ¿vale? Como veis, es un clase 3 con un nivel de evidencia C. Ahora vamos a centrarnos en grupos un poquito concretos. La primera, la parte que veis central, será la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección también reducida, o bueno, lo que antes se llamaba media, que ahora es ligeramente reducida desde las guías del año 2021. ¿Qué vamos a ver? Por una parte, rehabilitación cardíaca, solo lo voy a mencionar en esta. En general, como veis, 1 y A, y en la mayoría se mantiene. Tienen que hacer nuestros pacientes actividad física, programas estructurados de rehabilitación cardíaca. Hemos visto que eso mejora su pronóstico. Ahora bien, me parece que aquí quizás lo más interesante de estos con fracción de eyección reducida sea este 2B. ¿Por qué? Porque podemos considerar programas de entrenamiento interválico. Volvemos otra vez aquí. En aquellos pacientes que tengan de bajo riesgo y que quieran retomar un ejercicio aeróbico de un poquito de mayor intensidad, podemos plantear programas de entrenamiento interválico, que yo creo que eso es algo impensable hace unos años. Bien, si nos centramos ahora en los pacientes con fracción de eyección preservada, aquí hablábamos de reducida o esa intermedia antigua, ahora ligeramente reducida. Si entramos en la fracción de eyección preservada, fijaros, el clase 1, ejercicios de resistencia moderada y ejercicios dinámicos de fuerza dinámica. ¿De acuerdo? Recomendación clase 1, tienen que hacer actividad física. Me parece interesante este 2B, porque es que fijaos, si tenemos un paciente con una fracción de eyección conservada, pueden hacer deportes de competición, si obviamente está el paciente estable y no tiene alteraciones en una ergometría que tengamos que hacer. Es un 2B, no es una clase de recomendación 1 ni 2A, pero bueno, se abre la puerta a que pacientes con insuficiencia cardíaca pueden realizar un deporte a nivel de competición. Por último, también tenemos recomendaciones en pacientes trasplantados, pero es que fijaos, hablamos del clase 1, que estamos diciendo todo el rato, de la rehabilitación cardíaca, nos bajamos al 2A y vemos que tenemos que animarles a que hagan deporte recreativo de baja intensidad, en asintomáticos y tras haber optimizado el tratamiento. Pero es que no se queda solo aquí. Sí que es cierto que bajamos a un 2B, es que incluso no solo intensidad baja, que dijimos aquí para todos, sino intensidad baja y media para algunos pacientes asintomáticos y que no hayan tenido complicaciones durante el seguimiento. Es decir, para todos los programas de rehabilitación cardíaca, para todos también animarles a ese deporte de baja intensidad y para todos ese 2A, perdón, y para algunos ese 2B, incluso intensidad baja moderada. Hablamos de paciente trasplantado cardíaco. Pasamos al mundo de las valvulopatías, sobre todo nos vamos a centrar en las valvulopatías izquierdas asintomáticas. En general, todas las valvulopatías, si son de grado leve, permitiremos hacer cualquier tipo de deporte a cualquier intensidad, tanto desde el punto de vista recreativo como desde el punto de vista de competición. Con el apunte quizás que en la estenosis mitral leve, aparte de eso, tendrán que tener una presión sistólica de arteria pulmonar por debajo de 40 y una ergometría normal. Bueno, volviendo otra vez a las aórticas, como veis, sobre todo, van a ser pequeñas vicisitudes que tenemos entre deporte de recreativo, competición. Básicamente será valorar si mi paciente tiene una FEBI normal, cómo es la respuesta de la presión arterial a una ergometría y qué capacidad funcional tiene. Y con eso iremos jugando entre lo que les permitimos de deporte recreativo, de deporte de competición y según la severidad de su valvulopatía. También es fácilmente comprensible que, por ejemplo, con una estenosis aórtica grave vamos a ser más restrictivos que con una insuficiencia aórtica grave. Y fijaos por qué comento esto. Directamente, si yo estoy aquí en la estenosis aórtica grave, no vamos a recomendar la práctica deportiva de competición ni recreativa de intensidad media o alta, ¿vale? Estenosis aórtica severa, ojo, estamos tratando de asintomáticos, por supuesto,
estenosis aórtica severa no media ni alta intensidad ni a nivel recreativo ni a nivel de competición. Sin embargo, en una insuficiencia aórtica grave o severa, sí que podemos recomendar esta práctica deportiva de competición recreativa si nuestro paciente tiene una FEBI normal y no tiene arritmia inducida por el ejercicio. Bueno, justo la diapositiva lo he puesto de la otra manera. Simplemente que si yo tengo un paciente en el que tenga FEBI baja o arritmia inducida por el ejercicio, no le permitiré hacer esa actividad de ejercicio de intensidad moderada o alta. Pero en el resto de pacientes con FEBI normal y sin arritmias inducidas por el ejercicio, sí pueden realizar este ejercicio con esta intensidad. Frente, por ejemplo, con la estenosis aórtica, que directamente se lo contraindicaríamos. Bueno, bastante similar, insuficiencia mitral, estenosis mitral. Pasamos al grupo ahora de las aortopatías. Antes de empezar a plantear el programa de ejercicio, lo que tenemos es que estratificar el riesgo. Estratificamos el riesgo realizando una técnica de imagen avanzada, como veis en la diapositiva, bien un TAC, bien una resonancia, y tenemos que hacer una ergometría para valorar cómo se comporta la presión arterial con el ejercicio. Esto es una clase de recomendación 1. También tenemos que realizar un seguimiento regular, por supuesto, y el ejercicio dinámico en general es más apropiado que el estático. Bien, esta tabla está modificada ligeramente de las guías. Vamos a intentar desgranarla ligeramente. Como veis, se nos divide a nuestros pacientes en 4 grupos: riesgo bajo medio, riesgo alto. Bastante sencillo es ver cómo va evolucionando de grupos. Aquí fijaros, la aorta de menos de 40, de 40 a 45, de 45 a 50 y de más de 50. Por otra parte, también tendremos que en el grupo de riesgo bajo tendremos el Turner sin dilatación. Aquí vemos el Turner que ha dilatado y el Turner que ha dilatado más. Si tengo un síndrome de ortopatía hereditaria, como puede ser un Marfan, un Loeys-Dietz, un Ehlers-Danlos, directamente, aunque no tenga dilatación, ya estoy en riesgo bajo-medio. No es un riesgo bajo, es bajo-medio. O tras una cirugía exitosa de una válvula aórtica bicúspide, otra situación de bajo riesgo, estaremos aquí en ese riesgo bajo-medio. Sin embargo, cuando la ortopatía dilata, pues ya pasa a riesgo medio. Si dilata más, pues estaremos en riesgo alto. Si tenemos una ortopatía hereditaria que operamos y va bien, riesgo medio. Si queda con secuelas o tenemos un falot de más de 50 milímetros, será riesgo alto. Creo que es bastante sencillo de ir viendo más o menos cómo se van moviendo nuestros pacientes entre cada uno de los riesgos. ¿Por qué es importante conocer en qué riesgo tengo mi paciente? Porque de eso se van a desprender las recomendaciones que yo les voy a hacer deportivas y el seguimiento que vamos a realizarles. Obviamente, a mayor riesgo el seguimiento irá siendo, como podéis ver, más estrecho. Recomendaciones en general: riesgo bajo, todo, le permito cualquier cosa, preferiblemente deporte de resistencia. A medida que nos vamos desplazando hacia acá, pues iremos restringiendo más la actividad. Fijaos que aquí en la propia guía nos dice que los deportes se contraindican temporalmente en los pacientes de riesgo alto. Si bien es cierto, aparece una recomendación 2B, nivel de evidencia C, que dice que, bueno, para pacientes de alto riesgo podemos considerar el ejercicio recreativo, ¿de acuerdo? O sea, no lo cierra totalmente, que, bueno, podría ser, hay cierta discordancia entre lo que aparece por una parte de la tabla, por otra parte como tal en la guía, pero bueno, en resumidas cuentas hay que ser muy cauteloso, sobre todo en ese alto riesgo. Pasamos a otro gran grupo. Recordad lo que dijimos, estas son las principales responsables de las muertes súbitas cardíacas en gente joven. Grupo de miocardiopatías que vamos a ir viendo cada una, unas pequeñas pinceladas de cada una de ellas. Empezamos con la hipertrófica, ¿vale? Esa hipertrófica que vemos con un grosor en cualquiera de los segmentos ventriculares del ventrículo izquierdo de mayor o igual a 15 milímetros en ausencia de aumento de carga de este ventrículo, o que tengamos un grosor en cualquiera de los segmentos de 13 o más milímetros con antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica o con genética positiva. ¿Por qué está tan demonizada esta miocardiopatía hipertrófica en cuanto a que la gente se muere mucho haciendo deporte con ella? Por unas series de jóvenes deportistas americanos que se vio que sí que es cierto, parece que podía aumentar el riesgo de muerte súbita cardíaca. Sin embargo, también es cierto que cada vez parece que este riesgo es menor. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes con miocardiopatía hipertrófica a los que se les ponía un DAI y mantenían la actividad física no tenían ni más descargas ni más arritmias ventriculares que las que no lo hacían. Además, pacientes con miocardiopatía hipertrófica que hacían programas de rehabilitación cardíaca basada en ejercicio físico tenían mejor capacidad funcional que los que no lo hacían, sin mayor número de eventos adversos. Interesante también me parece este dato: la edad media de muerte súbita cardíaca en este grupo, en la hipertrófica, es de 18 años, dándose el 65% de las ocasiones con menos de 17 años. Y como otro factor de riesgo, lo dijimos antes, los deportes dinámicos intermitentes como el fútbol, el baloncesto. Bien, pasamos a la miocardiopatía hipertrófica en concreto y las recomendaciones específicas. Bien, la miocardiopatía hipertrófica tiene un score de riesgo en el cual se compone de 7 ítems, que son edad,
antecedente de síncope, antecedente familiar de muerte súbita, ese diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda, la obstrucción de tracto de salida del ventrículo izquierdo, el grosor máximo del ventrículo izquierdo y la presencia de taquicardia ventricular no sostenida. Todo eso lo metemos en una calculadora. Si tenemos un riesgo de menos del 4% a 5 años, estaremos en riesgo bajo. Si tenemos 6 o más por ciento, estaremos en riesgo alto. Y si estamos pues, entre el 4 y el 6, estaremos en un riesgo intermedio. Ahora bien, vamos a centrarnos en las recomendaciones, en algunas de que me parecen más interesantes. Aquí podemos permitir deportes de competición, ¿de acuerdo?, a cualquier intensidad, a los pacientes con genotipo positivo y fenotipo negativo. Y diréis, bueno, ¿y esto qué interés tiene? Esto va a tener mucho interés porque su prima, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, veremos que no es así y esto no se va a cumplir. Aquí los genotipo positivo y fenotipo negativo pueden realizar actividad física a priori sin restricciones, pero no será igual en la arritmogénica del ventrículo derecho. Como veis, bueno, es una clase de recomendación 2B con un nivel de evidencia C. Por otra parte, no vamos a recomendar ejercicios de alta intensidad, pero ni recreativos ni de competición, a los pacientes que tengan cualquier marcador de riesgo aumentado. También esto es bastante de perogrullo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a estar aumentados? Pues hombre, el score que hemos comentado, cualquiera de sus componentes, o si tenemos un comportamiento anormal de la presión arterial en el ejercicio, o si tenemos un antecedente de una parada cardíaca, un síncope, arritmias por el ejercicio, etcétera, todo lo que nos haga sospechar que mi paciente tiene un riesgo aumentado, no le vamos a permitir que haga ejercicio de alta intensidad. En cuanto al seguimiento, me interesa lo voy a contar solo en esta, ¿vale? Para que sea, digamos, como general más o menos en todas las miocardiopatías. General se recomienda seguimiento anual de estos pacientes, ¿vale? Seguimiento también anual de los pacientes con genotipo positivo, fenotipo negativo. Seguimiento semestral en aquellos pacientes que son adolescentes o adultos jóvenes, ya que, como hemos visto, los principales afectados por ese episodio de muerte súbita cardíaca son precisamente esa gente más joven. Y aunque la hipertrófica no aparece, pero en aquellos pacientes de otras miocardiopatías que tengan mutaciones de especial riesgo, una desmoplaquina, por ejemplo, en la arritmogénica del ventrículo derecho, una lamina A o C, una filamina C en no compactada o en dilatada, las mutaciones de alto riesgo también vamos a recomendar seguirse cada 6 meses en vez de cada año, ¿vale? Como cosa general de todas las miocardiopatías. Pasamos a la arritmogénica de ventrículo derecho. Me parece fundamental esta primera indicación. Todos sabemos que la actividad física, el ejercicio físico, puede suponer un trigger de arritmia ventricular maligna y, por consiguiente, un episodio de muerte súbita cardíaca en un paciente con miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Además, no solo es que este ejercicio físico pueda suponer un trigger para una muerte súbita, es que además se ha visto que el ejercicio físico puede favorecer la progresión de esta enfermedad. Pero, no obstante, la guía, fijaos, ejercicio de baja intensidad, esos 150 minutos a la semana, nos lo ponen como un 2A. Tenemos que tener claro que el ejercicio en general no es perjudicial. En este caso lo que es perjudicial claramente es trabajar con mucha intensidad. Más cosas a tener en cuenta. Aquí hablamos de baja intensidad, pero es que fijaos, hablamos de arritmogénica de ventrículo derecho, ¿eh? Intensidad baja moderada, un 2B, obviamente para pacientes sin antecedentes de parada cardíaca, sin antecedentes de síncope, con anomalías estructurales mínimas, con menos de 500 extrasístoles ventriculares en un holter de 24 horas, sin evidencia de arritmias ventriculares frecuentes o complejas en la ergometría. Que sí, que son un montón de cosas las que tienen que estar bien, pero si mi paciente no tiene ningún dato de riesgo, incluso le puedo permitir que haga ejercicio de intensidad baja moderada. Obviamente, si no cumple todo esto, automáticamente se convertiría en un 3 y no le podría permitir hacer ejercicio de alta intensidad. Y aquí viene también refrendado lo que hemos comentado antes. Fijaos, no vamos a permitir alta intensidad ni ningún deporte de competición independiente de la intensidad, ¿de acuerdo?, para los pacientes con arritmogénica, incluidos los genotipo positivo, fenotipo negativo, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esto? Para casi todos nos planteamos esa intensidad baja, 2A, no podemos plantear ese 2B para los pacientes en el que todo está bien, baja moderada, en ningún caso alta intensidad, en ningún caso deporte de competición a cualquier intensidad, incluido pacientes genotipo positivo, fenotipo negativo. Bueno, siguiente miocardiopatía que vamos a comentar, la miocardiopatía no compactada. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que además hace referencia también de manera explícita a la guía, es que hay que considerar o tener mucho cuidado con el diagnóstico de esta entidad. ¿Por qué? Porque si yo cojo todos los deportistas de alta intensidad o deportistas de élite,
el 8% de ellos va a cumplir todos los criterios ecocardiográficos de una miocardiopatía no compactada y no por ello van a tener la enfermedad. Por tanto, tenemos que apoyarnos en otra serie de datos: disfunción sistólica, disfunción diastólica, antecedentes familiares, alteraciones electrocardiográficas. Es decir, no centrarnos solo en los criterios ecocardiográficos. Y ahora bien, centrándonos un poquito más en estas recomendaciones específicas. Bueno, como veis, la mayoría de las recomendaciones en general son 2B, algún 3 que las vamos comentando porque al final me parece que es muy interesante qué es lo que no podemos hacer. En este caso, pacientes, vamos a permitirles deportes de competición, incluso de alta intensidad, ¿de acuerdo? ¿Pero a quién? ¿A todos? No, hombre, a todos no. A los que tengan FEBI normal, que estén asintomáticos y que no tengan esas arritmias ventriculares frecuentes o complejas, bien en Holter, bien en la ergometría, ¿vale? Fijaos, no compactada, pueden hacer competición a alta intensidad, que es lo máximo, siempre y cuando FEBI normal, asintomático y no arritmias ventriculares frecuentes o complejas. Una pequeña excepción para el que le llegue la vista a la diapositiva: hombre, si tengo un paciente cuyo deporte supone que si se sincopa tiene un riesgo elevado de muerte, imaginaros un nadador de aguas abiertas, pues en ese caso hay que restringirle la actividad, porque sí que tiene un riesgo a lo mejor de que se pueda sincopar. Y claro, el riesgo a lo mejor no es tanto cardíaco per se, sino que es que se me puede ahogar el paciente en alta mar, ¿vale? Bueno, simplemente como mero apunte que también aparece en la guía. Esta parte lo comentamos antes. Lo único que nos dice es esa pequeña salvedad de los pacientes con mutaciones de alto riesgo, como la filamina C o la lamina A o C. Fijaos, práctica deportiva, intensidad alta, muy alta, incluido deporte de competición, para los genotipo positivo, fenotipo negativo. Esto es igual que la miocardiopatía hipertrófica y es diferente, a recordar, de la ritmogénica de ventrículo derecho. Y en este caso nos da la excepción, ¿vale? Si tienen estas mutaciones de alto riesgo, no les permitimos hacer esos deportes de competición de alta intensidad. Por último, pues hombre, si dijimos antes que les permitíamos hacer alta intensidad de competición con FEBI normal, asintomático y sin arritmias ventriculares, pues hombre, si tienen disfunción ventricular, arritmias ventriculares o síntomas, pues obviamente no se lo vamos a permitir, ¿no? Bastante sencillo de entender. Pasamos a la miocardiopatía dilatada, la última de las miocardiopatías. Simplemente me interesa hacer un breve apunte, como veis, en la clase de recomendación 3. No vamos a recomendar alta o muy alta intensidad. ¿A cuáles? Pues bastante similar a la miocardiopatía no compactada, a los que tengan disfunción ventricular, a los que tengan síntomas, a los que tengan arritmias ventriculares frecuentes o complejas, como hemos dicho, en Holter o ergometría. Y aquí ponemos algún dato más. Pues hombre, si tiene un realce tardío de gadolinio muy extenso, de más de un 20% en la resonancia, pues tampoco. Si tiene mutaciones de alto riesgo, que recordar que aunque antes no lo vimos, sí que venía en esa recomendación luego después de abajo, tampoco les recomendaremos o no les permitiremos esa alta o muy alta intensidad, ¿vale? Fijaros que todo el rato pivota sobre lo mismo: síntomas si no, función ventricular normal o anormal, arritmias ventriculares frecuentes o complejas, Holter ergometría si no, y en este caso pues le añadimos el realce tardío de gadolinio, le añadimos las mutaciones de alto riesgo. Bien, pasamos a enfermedades inflamatorias. Empezamos por la miocarditis. Tras haber pasado un episodio de una miocarditis aguda, tendremos que hacer prueba de imagen, ergometría y Holter. ¿Para qué? Para ver estratificar el riesgo de muerte súbita asociada con el ejercicio. Y eso es un clase 1. Ahora bien, si todo es normal, es decir, por ejemplo, Laguna Reso no tiene datos de inflamación, la función ventricular es normal, no tiene una cicatriz importante, la ergometría se comporta de manera normal, la presión arterial, ni hay arritmias ventriculares frecuentes complejas. Si todo es normal, a partir de 3-6 meses mi paciente puede reincorporarse e ir recuperando la actividad deportiva. Obviamente, si no cumple todo esto, pues no lo podrá hacer y será lo que tenéis en el semáforo este que he intentado emular, esa parte roja de cosas que no podrá hacer. Siguiente enfermedad inflamatoria, la pericarditis. En este caso es un poquito más permisivo. Se recomienda la vuelta al ejercicio pasados 1 o 3 meses tras la recuperación completa. Obviamente, mientras haya datos de inflamación, no recomendaremos actividad física, no recomendaremos actividad deportiva. De hecho, el paciente tiene que estar en reposo relativo. Es un 3C, la actividad física en esos casos. E incluso si mi paciente tiene una pericarditis constrictiva, pues la actividad física de intensidad moderada o alta también estará contraindicada. Aquí os traigo esto de aquí. Este cuadrito que os pongo aquí debajo es un cuadro que está publicado en la Guía Europea de Pericardio del año 2015, si no recuerdo mal, en el que se hablaba de que tras una pericarditis aguda los deportistas tenían que esperar al menos 3 meses. Como veis,
Antes se tendía a ser quizás un poquito más conservador. Ahora se ha visto que con de 1 a 3 meses, incluso deportistas de élite de verdad, con un mes vuelven a actividad física y no parece que eso suponga ni más pericarditis recurrentes, ni más constrictivas a largo plazo, ni que tengan mayores problemas. Bien, pasamos a un gran cajón, el cajón de las arritmias, en el que tenemos pues fibrilación auricular, flúter, las taquisupras, preexcitación, extrasistolia ventricular, TVs, QT largo, brugada. Como veis, con esto solo daría para una charla que sería más larga casi que la que planteo yo haceros en total. Entonces vamos a centrarnos en los aspectos que me parece que son más interesantes y que quizás tienen ciertos matices con lo que pueda ser la población general. Empezamos con la taquicardia supraventricular paroxística y la preexcitación. Cuando yo tengo un paciente que practica deporte y me viene con palpitaciones, mi objetivo es excluir 3 cosas fundamentalmente. 1, preexcitación. 2, cardiopatía estructural. Y 3, arritmias ventriculares. Y esto es una cosa que tenemos que hacer todos. Es una clase de recomendación 1, con un nivel de evidencia B. Ahora bien, yo puedo permitir que mis pacientes, si descarto todo esto, realicen actividad física. Eso no hay ningún problema. Y también es un clase 1. Pero, si mi paciente tiene arritmias documentadas y yo veo que es secundaria una vía accesoria, por ejemplo, porque veo una preexcitación, estaríamos en este grupo, ¿no? Vía accesoria, arritmias documentadas, fijaros que es tanto deportistas de competición como recreativos, ojo, no hablamos de un futbolista de primer nivel, no, hablamos de cualquier deportista amateur. Si tiene preexcitación y tiene arritmias documentadas, directamente recomendamos ablación, ¿vale? Y es una clase de recomendación 1. Por otra parte, si mi paciente lo que tiene es una preexcitación pero asintomática, es decir, no tenemos arritmias documentadas, lo que recomendamos en este caso es un estudio electrofisiológico, también clase 1. No nos vale con un Holter, no nos vale con una ergometría. Alguno podría decir, bueno, ¿por qué? Si yo le hago una ergometría y veo que a partir de determinada frecuencia cardíaca me deja de preexcitar, realmente esa vía no será de muy alto riesgo. Problemas que tenemos con los pacientes cuando son deportistas es que a lo mejor se me pone a 200 latidos por minuto de frecuencia, a mí me parece que no está preexcitando, pero no es que no esté preexcitando, sino que yo no lo estoy viendo, ¿de acuerdo? Por tanto, ante preexcitación en deportistas, aunque no tenga arritmias documentadas, hay que hacer estudio electrofisiológico. Por otra parte, un 2A, en general, se nos recomienda que ablacionemos cualquier arritmia supraventricular en nuestros pacientes que practiquen deporte. Bien, pasamos a otro grupo, extrasistolia ventricular y taquicardia ventricular no sostenida. Me parece interesante, sobre todo la primera recomendación, como veis es un clase 1, en el cual, si yo tengo un paciente que con mi electro de 10 segundos, el trazado digamos habitual, tiene 2 extrasístoles ventriculares o un extrasístole ventricular, si es deportista de resistencia, por ejemplo puede ser un triatleta, tendré que hacer un estudio cardiológico para descartar enfermedades estructurales o arritmogénicas subyacentes. ¿Vale? Esto también a lo mejor es una cosa que no es muy habitual que lo consideremos así. Bueno, es frecuente que en nuestra práctica habitual veamos un electro y que haya algún extrasístole, tampoco le solemos dar mayor importancia. Pero fijaos, si es un paciente, un triatleta el que viene a nuestra consulta y da la casualidad que tiene un extrasístole, sí que tenemos que hacer ese estudio cardiológico para descartar una cardiopatía subyacente o una enfermedad ritmogénica subyacente. Vamos al síndrome de QT largo. En general, en el síndrome de QT largo, la primera recomendación es a clase 1. Vamos a tratar a nuestros pacientes con beta bloqueantes, ¿vale? Si tienen antecedentes de síntomas o si mantienen un QT corregido prolongado, ¿de acuerdo? Les ponemos beta bloqueantes. Bien, y ahora con esto saltamos a las 2 recomendaciones que tenemos clase 3. Me voy a poner por aquí para que lo veáis mejor. Fijaos, no recomendaremos práctica deportiva, ni recreativa, ni de competición de alta intensidad, independientemente de los betabloqueantes. Y esto precisamente es lo que me quiero detener un momentito. Los betabloqueantes no nos van a cambiar nuestra aptitud o no aptitud para la práctica deportiva de estos pacientes, ¿de acuerdo? La aptitud o no aptitud deportiva la va a marcar la situación del paciente, su cardiopatía subyacente, resultados de ergometría, pero no lo va a marcar que yo le ponga un tratamiento, ¿vale? Para los pacientes en general, aquí, de más de 500 milisegundos de QT corregido, o los que tengan un síndrome de QT largo confirmado con pruebas genéticas, si tienen más de 480 las mujeres o más de 470 los varones. Resumo esta indicación de manera sencilla. Si yo tengo un paciente con un QT corregido de más de 500 o tengo un paciente con un síndrome de QT largo con genética positiva, más de 480 milisegundos en mujeres, más de 470 milisegundos en varones, no podrá hacer práctica deportiva, ni recreativa, ni de competición de alta intensidad, independientemente del tratamiento beta bloqueante. Y ahora vamos quizás a la recomendación que más me interesa de todo el QT largo.
Fijaos, pacientes que tengan antecedentes de parada cardíaca o síncope de alto riesgo, un síncope de perfil arrítmico, van a tener contraindicado los deportes de competición. Y alguien me podría decir, bueno, pues le pongo un DAI. Aquí esto me parece que es una reflexión quizás ética o moral. No es probablemente éticamente aceptable que yo le ponga un DAI a mi paciente para tratar de cambiar la aptitud deportiva. Igual que en la recomendación de arriba dijimos que no íbamos a cambiar nuestra aptitud, una aptitud por poner beta bloqueantes, tampoco un DAI va a cambiar que yo le dé el apto o no apto a un paciente, ¿de acuerdo? Porque eso solo va a depender de su cardiopatía, va a depender de su situación cardiológica y de los antecedentes, lo que le haya pasado. En este caso, que tenga antecedentes de parada cardíaca o de síncope, ¿de acuerdo? Entonces, QT largo en algún momento tiene síncope de alto riesgo o tiene parada cardíaca, directamente se le contraindican deportes de competición, con independencia del DAI. Bien, vamos al último grupo de cardiopatías congénitas, probablemente el grupo más heterogéneo. Vamos a tratar también de sistematizarlo un poquito para tratar de simplificar el estudio. En general, para todos los pacientes recomendamos ejercicio moderado, ¿vale? Que es lo que venimos hablando en prácticamente cualquier patología. Como veis, clase de recomendación 1, nivel de evidencia B. En general, sobre todo, este ejercicio va a ser para pacientes que estén en NIJA 1, NIJA 2 y sin riesgo de arritmias potencialmente graves, en contraposición a los que sí tengan ese riesgo, o estén en clases funcionales NIJA 3, 4, más avanzadas. La recomendación de ejercicio en los pacientes con cardiopatías congénitas se basa en una metodología estructurada que fue descrita, como veis, por Butz y compañeros, que tiene 5 fases. La primera es anamnesis y exploración física. La segunda es una ecografía, básicamente. Lo tercero será una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Lo cuarto, vamos a prescribir intensidad y qué tipo de ejercicio concreto va a hacer. Y la parte 5 va a ser el seguimiento y reevaluar progresivamente a nuestros pacientes. Esta tabla aparece como tal literal en la guía europea del año 2020 de recomendaciones deportivas de pacientes cardiópatas y vamos a tratar de simplificarla, vamos a tratar por lo menos de entenderla. Hemos dicho que lo primero que íbamos a hacer con nuestros pacientes era exploración física, anamnesis, ecografía, prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Bien, en función de todo eso, yo voy a dividir a mis pacientes, como veis, en 5 grupos, de la A a la E. A menor riesgo, E mayor riesgo. Si todo es normal, mi paciente estará en el grupo A y con eso le permitiremos realizar un ejercicio de un alto componente estático y no solo eso, sino de alta intensidad. Es decir, todo normal, ¿vale? Columna que aparece a la izquierda de la diapositiva, todo lo que es verde, grupo A, permito a mi paciente que haga ejercicio de alta intensidad y alto componente estático. Ahora bien, si mi paciente empieza a tener alguna cosa anormal, por ejemplo, resulta que ahora la aorta tiene una dilatación moderada, ya no es normal. Metemos a nuestro paciente en el B. Bien, como le hemos pasado de la A a la B, ahora mi paciente tiene que tener una restricción. Simplemente para tratar de recordarlo. Explico qué quiere decir esto de una restricción. Si quiero que mi paciente haga ejercicio de alto componente estático, que vendría por aquí, ¿de acuerdo? Fijaos cómo sigue. La intensidad será moderada. Antes permitíamos alto y alto. Ahora ya solo pueden ser alto una de las dos cosas. Si quiere alto componente estático, será intensidad moderada. Si le vale con un moderado componente estático, podrá ser alta intensidad. ¿De acuerdo? Bajamos una de las dos. Fácil entender, si seguimos progresando, por ejemplo, presión arterial pulmonar ligeramente elevada, estamos en el grupo C. Ya no tendrá una restricción o un nivel de restricción, por así decirlo, sino que tendrá dos. Me explico. Si mi paciente quiere hacer un elevado componente estático, ¿qué intensidad tendrá que hacer? ¿Moderada? No, porque eso dijimos que eran los B. Por tanto, ¿dónde se nos va a ir nuestro C? Viene por aquí, por aquí, por aquí. Baja intensidad. Es decir, hay que bajar 2 escalones, de donde quiera. ¿Que le vale con moderado componente estático? Tendrá que hacer intensidad moderada. Viene directo. No puede hacer alta intensidad en ese caso con un moderado componente estático. ¿De acuerdo? Y seguiríamos con el D y con el E. Resumen de esta diapositiva. Si todo es normal, mi paciente puede hacer alto componente estático, alta intensidad. A medida que vayan apareciendo cosas anormales, iremos restando componente estático e iremos restando intensidad.